Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A todos los nuevos suscriptores por igual sean muy bienvenidos. Si eres un nuevo suscriptor o alguien que está descubriendo este canal, La Voz del Maestro, blog profético de los tiempos finales, y estás intentando sacar el mejor provecho de esta plataforma, no puedo recomendarte lo suficiente que vayas al blog real, que es de mastersvoice.com. Solo mira debajo de este video hasta que veas el nombre del canal en ese fondo gris y al lado verás una pequeña B. Ese es el menú desplegable. Haz clic allí y para esta profecía verás un enlace que te llevará de vuelta al blog. En el blog encontrarás todas estas profecías en un formato cuidadosamente escrito, todas las palabras del Señor. El lema de este canal es la voz del Maestro. Escucha las palabras del Señor. Y aquí estoy exponiendo en detalle tan cuidadosamente como puedo todas las palabras proféticas que el Señor Dios me ha dado en el periodo de 2012 hasta ahora, 2022. Así que dije que todavía continúo con la serie sobrenatural, pero tomaría un pequeño desvío para tratar unas pocas profecías que tratan algo que Dios realmente quiere que esta nación entienda, y ese es el hecho de que Estados Unidos va a tener guerra. El final de una nación que constantemente va a la guerra es que tendrá guerra, tendrá guerras, y no será victoriosa en esas guerras. Esas guerras serán guerras que no podrá superar. Esas guerras serán guerras que perderá. Esas guerras serán guerras que finalmente llevarán a este país a su fin. El fin de Estados Unidos ya ha sido profetizado por el Señor. Así que no puedo decirle lo suficiente a las personas que cuando vienes a este canal, La Voz del Maestro, no vienes a escuchar opiniones de Celestial. No estoy compartiendo mis puntos de vista, no estoy compartiendo lo que pienso, así que realmente le ayudaría a algunas personas dejar de preguntarme qué pienso sobre esto y qué pienso sobre aquello. No tengo absolutamente ningún pensamiento para compartir. Esta plataforma es para dar gloria al Señor Jesucristo y para hablar proféticamente sus verdades. Así que incluso cuando no estoy aquí, la razón por la que recomiendo que las personas se acostumbren a usar el blog es porque incluso si no he tenido tiempo de hacer un video, porque estoy ocupada con otras cosas, el blog ya está disponible. Hay 400 palabras publicadas, palabras proféticas en el blog, y me he tomado el tiempo de organizarlas por temas. Así que podrías adelantarte al enterarte sobre el futuro, no solo de América, sino de unos pocos otros países. Y en general lo que viene al mundo, en general lo que nos viene a nosotros como humanidad, invirtiendo tiempo en leer esas palabras proféticas. Por favor, entiende que Dios ya sabe lo que viene. Pero si nosotros como la casa de Dios, si nosotros como los hijos de Dios, no sabemos lo que viene, entonces seguro que será difícil para la persona que no sabe, no para la persona que sabe. Así que hoy estoy mirando la guerra y oro por el Espíritu del Señor para poder recordar las otras profecías que se relacionan y se unen a esta, porque no tuve tiempo de preparar notas para esto. Esta profecía tiene unos 5 meses de antigüedad. La recibí el 10 de diciembre de 2021. Y el título es Isaías 13, Rusia y guerra. Si tengo tiempo leeré un poco de Isaías 13 al final. Isaías 13 es un pasaje de las Escrituras que básicamente está hablando de lo que Dios dice que será el juicio de América, pero también algunas cosas que serán juicio para todo el mundo. Así que es un capítulo con el que he lidiado en al menos 5 profecías. Si escribes en el cuadro de búsqueda de la voz del maestro, Isaías 13, al menos 5 videos aparecerán tratando con Isaías 13. Y cada vez que Dios sigue repitiendo algo. Personalmente para mí, sé que el Señor me está diciendo celestial mientras yo sea Dios, si no habrá ninguna elección que me quite mi divinidad y ponga a alguien más en mi silla. Entonces te estoy diciendo algo que ciertamente vendrá. Así que si alguien no está familiarizado con Isaías 13, realmente recomendaría que tomes algún tiempo hoy para leer ese capítulo en una Biblia que puedas entender. No necesitas leerlo en mi versión de la Biblia. Solo necesitas conseguir una versión de la Biblia que puedas entender porque el objetivo completo de leer la Biblia es entenderla para que pueda injertarse en tu alma y servir como un volante para tu alma para decirte cómo vivir tu vida. Leer la Biblia no es un trabajo, así que no es una obra. El cristianismo no es un trabajo al que vamos donde nos esforzamos tanto y nos agotamos. El cristianismo es la práctica de una relación viva con un Dios vivo. Es el proceso de aprender cómo, a través del Espíritu de este Dios, llevar a cabo tu vida. Y así, de todos modos, solo quería decir, ve al blog y lee las profecías, aunque no haya videos, porque te edificarán.
La profecía sí edifica a las personas. Solo que la narrativa falsa allá afuera sobre la profecía es que tiene que hacerte sentir bien todo el tiempo. Dios no está interesado en hacerte sentir bien todo el tiempo. Dios está interesado en sacar de personas impuras un espíritu, alma, mente y cuerpo limpios que Él entonces pueda dar la bienvenida a la vida eterna. Nada de ese proceso se nos dice en la Biblia que tenga que ser suave, que tenga que ser fácil o que tenga que ver con tocar nuestros mayores puntos de comodidad para que sintamos que queremos continuar. Si no quieres continuar con el cristianismo, lo único que te queda es apartarte y terminar en el juicio de aquellos que se apartan o de aquellos que nunca entran al reino en primer lugar. Pero estar en esta fe y sufrir como si fuera un yugo o una especie de sistema de puntos donde intentas ganar suficientes puntos para ser aceptable para Dios. Eso no es de lo que se trata en absoluto. El Señor es un Padre, el Espíritu Santo es un Padre, el Señor Jesús es un Padre y ellos están aquí para guiarnos como padres hacia la salvación y a través de una vida justa. Eso es lo que es el cristianismo. Así que si estás leyendo una Biblia donde no puedes captar estos puntos simples, entonces va a ser difícil para ti. Consigue una Biblia que entiendas. No hay vergüenza en obtener una Biblia que te haga las cosas claras porque todo el punto de leer cualquier cosa es la claridad. Si no lo entiendes, entonces no lo puedes hacer. Y si no lo puedes hacer, entonces vas a estar en problemas porque siempre vas a estar disparando a blancos que parecen estar moviéndose constantemente para ti. Y así que hoy estoy hablando sobre Rusia. Estoy hablando sobre la guerra. Estoy hablando sobre América. Diciembre 10, Isaías 13, Rusia y guerra es el nombre de esta profecía. La escritura principal es esta. Porque en la mano del Señor hay una copa y el vino es rojo. Está completamente mezclado. Y Él lo derrama, seguramente sus heces las apurarán y beberán todos los impíos de la tierra. Salmo 75, versículo 8. Las heces son lo que está en el fondo de la copa. Así que en los días antiguos, cuando hacían vino, no tenían los procesos exactos de purificación que tenemos ahora. Y en el fondo del vino solía haber pequeños granos y pequeños trozos de uvas y cosas así. Así que cuando lo servías dejabas reposar tu copa por un rato para que esas cosas se asentaran en el fondo. Y luego cuando bebías la copa, te asegurabas de no inclinarla completamente hacia atrás para no tomar ese sedimento, esos trozos de uva, ramas de uva y todo eso en tu boca. Pero aquí el Señor está diciendo que Él sostiene una copa de vino tinto mezclado, y la ha mezclado completamente, y ciertamente la va a derramar, y los impíos de la tierra la beberán y la apurarán hasta los sedimentos, lo que significa que incluso la parte desagradable que nadie quiere beber, Él se asegurará de que los impíos la beban. Así que en ese día 10 de diciembre estaba teniendo mi tiempo de estudio, y el Señor interrumpió ese tiempo de estudio, me sacó del lugar donde estaba leyendo y me dijo que fuera a estudiar Isaías 13. Así que, mientras empezaba a estudiar el capítulo, comencé a ver imágenes, a ver visiones. Comencé a oír cosas y ahora voy a compartir esas cosas contigo. El Señor dice que en el futuro ocurrirá una invasión rusa a América. Esto no es novedad para nadie que haya estado en este canal por unos minutos. Tampoco es novedad para nadie que escuchó mis recomendaciones que constantemente hago y dije, ve al blog o usa el canal y vea la lista de reproducción Rusia y China. Ese es el primer conjunto de profecías, no las primeras profecías que se me dieron, pero sí las primeras profecías que empecé a proclamar en el nombre del Señor. Y esas son las profecías más importantes concernientes a América. Así que el transhumanismo no es más importante. La venida de los alienígenas no es más importante porque todas estas cosas van a suceder a lo largo del cronograma de América. Lo más importante será el día en que Rusia venga aquí en un momento y de una manera que nadie sabe. Y yo he dicho esas cosas constantemente. Así que para las personas que no pueden aceptar esto como un hecho, no sé qué decirles. Para aquellos que están luchando por aceptar que el final de este país será que caerá ante el supuesto némesis de América, el hombre del saco de América, el mayor enemigo de América, que el final de esta nación será arrodillarse en sumisión y servir a los rusos, junto con los chinos como sus aliados. Esto no es mi pensamiento, mi punto de vista, mi deseo ni mi esperanza. Les estoy diciendo los hechos que Dios dice. Esto es lo que sucederá, y el punto es que Dios se asegurará de que esto suceda porque así es como Dios va a castigar a América. Si lees Apocalipsis 18, verás que los ángeles están volando proclamando bastantes cosas. Así que es una escena muy majestuosa, pero una de las proclamaciones que los ángeles hacen es caída, caída. La gran Babilonia ha caído.
Y ese capítulo detalla cómo Babilonia, Babilonia misteriosa o Babilonia la Grande, como a veces se le llama, será juzgada. Y el juicio será por fuego catastrófico. Fuego catastrófico que la Biblia dice que destruirá esa nación en una sola hora. Así que esa nación será quemada con fuego y hay varias profecías que he convertido en videos que hablan del tipo de fuego que he visto ardiendo aquí. Fuego que quemó lo que Dios llamó las piedras de fundamento. Vi fuego que en realidad quemó la tierra hasta que en algunos lugares se volvió vidriosa, que es lo que hace el fuego cuando quema tanto la arena que se incendia. Y como la arena no es más que sílice, se quemará y pasará a un estado vidrioso. Pero en otros lugares vi el país quemado por todas partes hasta que estaba como carbones de barbacoa. Y esa profecía se llama el pozo de fuego. Así que si simplemente tomas nota de estas profecías, puedes ir y leerlas en tu propio tiempo. También puedes verlas aquí y luego mirar abajo en la caja de descripción. El enlace siempre está allí y luego vas y la lees en el blog. Así que el Señor dice que Rusia invadirá América y esta es una guerra que en realidad no es una guerra, será una guerra petardo. Y hablé sobre el hecho de que recientemente en otra profecía llamada Rusia Guerra Contaminación y Conquista Dios me mostró que será Blitzkrieg. Él ha estado diciendo eso desde hace algunos años y puedes encontrar eso en la profecía, como el día D será una guerra relámpago. América no estará preparada. Así que para aquellos que dicen tenemos nuestras armas y estaremos listos, y has visto a los marines, y has visto, puedes seguir mirando a los marines y cualquier otra cosa que alguien quiera mirar, pero esto será una maniobra repentina. Será lo que se conoce en relaciones internacionales como un primer golpe. Y lo que haces en el primer golpe es que si sabes que tú y alguien más son casi iguales de peso pesado, les vas a dar un golpe sorpresa. Los vas a atrapar desprevenidos. Y así dijo el Señor, sucederá como un petardo de la nada. Y antes de que nos demos cuenta, América será invadida en una maniobra repentina que sucede de un lado a otro de América. Que no habrá suficiente tiempo para que un lado de América advierta al otro. Ahora, por ejemplo, si por ejemplo Rusia invadiera por el lado este del país o por el lado oeste del país, entonces el lado que sea invadido primero podrá enviar señales de auxilio al resto del país para subirse al teléfono. Para activar lo que sea que los países usen como sistemas de defensa. No tengo idea de cuáles serán esas cosas. América entonces podría advertir al resto de la nación para que el resto de la nación esté armado y movilizado y sepa que hay un ataque. Rusia y China lo harán de tal manera que no habrá tiempo para que un lado advierta al otro. El Señor dijo que el país será invadido, y yo vi en una de las profecías que un gran cangrejo rojo, algo así como un cangrejo rojo muy grande, subió sobre América de repente y puso sus pinzas alrededor de ambos lados del país, la costa este y la costa oeste, y comenzó a apretar muy dolorosamente. Y entonces vi rayos aparecer, rayos de dolor, como en la caricatura, cuando la caricatura tiene dolor de cabeza, ponen rayos alrededor de la cabeza. Eso es lo que vino sobre América. Y el Señor dice que no habrá tiempo para advertirle a nadie en el país para seguridad o resistencia. Y Él dijo que ni siquiera será una guerra. El Señor no lo llama una guerra. Él simplemente lo llama un ataque o una invasión porque dice que guerra significa que dos o más lados están peleando para ver quién es más fuerte, quién ganará, quién será supremo. Pero lo que sucederá aquí entre Rusia y sus aliados y América y ningún aliado no puede llamarse guerra bajo ningún concepto. Y de nuevo te remito de regreso a Apocalipsis 18. Rusia y sus aliados, dice el Señor, pero América y ningún aliado. Nadie va a ayudar a este país. Nadie va a arriesgarse con los rusos. Para cuando esto suceda, Rusia será el único y más grande poder en el mundo. Así es como se veía en los tiempos finales. Rusia tomará tanto territorio que se verá como la cosa roja más grande y más gorda que jamás hayas visto. Vi en una de las visiones que Rusia se desangraba como una mancha de sangre desde la parte superior de Europa, donde ahora se sienta con todo ese territorio helado, y se desangraba a través de Europa, y algunos de los países europeos que solían ser parte de la Unión Soviética regresaron gustosamente a ella y se unieron a ella, y algunos de los países que antes formaban parte de la Unión Soviética regresaron a ella bajo coacción, es decir, por la fuerza, y algunos de ellos tomaron la decisión de aliarse con ella y de volver a unirse a ella por preservación. Y también vi que varios países europeos hicieron eso. Hubo algunos países europeos cuya identidad no fue conocida por mí, o no me fue dada a conocer o no puedo recordarla, porque estas profecías son tantas. Pero se unieron a Rusia porque amaban a su gente y no querían el destino de Estados Unidos.
Así que se unieron a Rusia y aceptaron ceder ante Rusia, es decir, unirse a ella para no ser destruidos. Y así su gente no sería dañada ni asesinada. Y entonces Rusia permitió que esos lugares casi operaran como satélites de una pequeña Rusia en vez de ser destruidos. Así que Dios dice que en esta invasión rusa, porque esto es juicio para Estados Unidos, el juicio es que Estados Unidos va a ver su propio rostro. Entonces preguntas, Celestial, ¿cómo verá Estados Unidos su propio rostro? Estados Unidos verá su rostro en las acciones de Rusia porque Dios dice que Él pondrá esto en el corazón de Rusia para venir aquí. Así que para la gente que sigue preguntando, oh, pero ¿por qué haría Dios esto? Dios haría esto porque este es un país pecador. Hay tanta disonancia cognitiva en Estados Unidos que para mí se ha vuelto muy fatigante. Hay tanto aferrarse a este ideal falso de, pero somos buenas personas y esta es una buena nación. Y así que no hay manera de que yo como ser humano alguna vez pueda desengañar a algunas personas de esa noción. Así que estoy contenta de leer la palabra del Señor porque Dios le mostrará a América quién es realmente, a medida que la sociedad comience a desmoronarse y los americanos vean de qué son capaces de hacer los americanos a los americanos cuando nadie esté aquí porque esta profecía también contiene guerra civil. Cuando las personas vean de lo que la gente de aquí puede hacerle a la gente de aquí, esta falacia de la nación más grande del mundo y somos solidarios y nos amamos y ama a tu prójimo. Todos estos ideales falsos que nacen de la falsa cristiandad que es tan prevalente aquí se dispersarán. Y Dios ya ha dicho que, Celestial, no te preocupes y no te desgastes ahora, no te agotes porque al final ellos guardarán silencio, estarán tan callados como cuando Nabucodonosor se llevó a todos los habitantes de Judá. Estarán callados cuando vean su propio rostro, y así él dice que traer a Rusia aquí es su decisión. Que Rusia es su elección como arma para castigar a los Estados Unidos por pecados muy antiguos que se han vuelto sinónimos de la bandera y el águila. Sinónimo significa que ves la bandera y sabes lo que representa. Así que cuando ves la bandera de Estados Unidos, sabes qué significa América. Pero Dios dice que cuando ves la bandera y el águila, ves ciertos pecados, aborto, asesinato, homosexualidad, sacrificio humano y la promoción global de la inmoralidad sexual, que ha corrompido a todas las naciones. Así que ves la bandera y sabes, espiritualmente, si eres un cristiano honesto, lo que sucede aquí y lo que la bandera en realidad está protegiendo debajo de ella. Pero Dios dice que no solo esos pecados están protegidos aquí, sino que se promueven en todo el mundo, y el principal de esos pecados es la inmoralidad sexual. Entonces aquí, un niño puede estar luchando con la masturbación y la madre lo llevará al pastor porque tanto la madre como el niño están tratando de saber ¿es esto realmente malo? Porque el niño no puede detenerse. Y el pastor va a decir algo como, oh, son penas de crecimiento de los niños, porque aparentemente él y Jesús decidieron que la masturbación no es parte de la inmoralidad sexual. Y así lo que sucede es que en el corazón de la madre hay alivio. ¿Por qué? Porque una figura religiosa, un líder, un pastor le ha dicho que esto no es malo. Y el niño se siente aliviado porque ¿quién puede culparlo por sus penas de crecimiento adolescentes? El problema es que la Biblia dice que la actividad sexual es entre un hombre y una mujer que están casados. Así que hombres y mujeres, tal vez no hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero incluso hombres y mujeres que están saliendo o cortejando o viudos o divorciados y viendo a otras personas, no deberían estar involucrados en actividad sexual. Pero cuando los líderes religiosos están abdicando dejando de mantener la línea moral en un país, lo que sucederá es que esa nación se convertirá en una nación que constantemente quiere desnudarse. Y aquellos que han estudiado la historia saben que la desnudez es uno de los signos principales de que Dios está a punto de juzgar, quemar y destruir un país. No importa si fue la Atlántida, no importa si fue Pompeya, no importa si fueron los griegos o los antiguos romanos. Mientras quieras estar desnudo, solo debes saber que el juicio está en camino y usualmente es uno severo y devastador, en el cual esa civilización nunca se levanta otra vez. Así que el Señor dijo que Rusia vendrá a los Estados Unidos porque Él lo pondrá en su corazón. Dios los traerá aquí. Dios los atraerá aquí y lo hará como un imperativo, como si fuera algo que debes hacer. Ellos estarán casi fanáticos acerca de este proyecto. Y el Señor está diciendo que mientras los rusos están trabajando en su invasión y juntando las cosas, ellos literalmente pensarán que es idea de ellos. Pensarán que están llevando a cabo el plan de venganza más grande que jamás se haya planeado, pero ellos no saben que Dios puso la semilla en el corazón de Vladimir Putin y todos sus ministros y todo su gabinete y de todos esos muchachos que están trabajando allá en Siberia con osos o con lo que sea que entrenan. Él lo puso en su corazón para hacer esto.
Y este fue un castigo planeado desde hace mucho tiempo por Dios para este país. Él dice que por todas las guerras que América ha hecho y como castigo por todos sus pecados a través de los años, no son los extraterrestres, no son los transhumanistas, no son los Nefilim, sino que será Rusia. Ese es el gran pago de Dios como firma América. Él dijo que Rusia hará exactamente lo que América ha hecho en guerra a otros países, y detallaré, mientras leía Isaías 13, todas las imágenes de cosas que ellos han hecho que Dios dijo que han hecho, y si haces aunque sea la más mínima investigación. De hecho, encontrarás pequeños artículos y trabajos profesionales escritos que confirman que han hecho estas cosas, pero la mayoría de los americanos o no lo saben porque no se molestan en investigar o simplemente apoyan a los muchachos porque eso es lo que hacen los patriotas o saben y no les importa. Rusia será la manera en que Dios le pagará a América por sus pecados, y hará exactamente lo que América ha hecho en la guerra a otras naciones. Y yo dije que me sorprendía porque Dios nunca deja esto fuera en una profecía sobre Rusia. Él nunca omite el recordatorio de que la crueldad que Rusia, China y sus aliados mostrarán aquí es un reflejo exacto sostenido ante el rostro de los Estados Unidos. Así que cuando se cubren guerras aquí, son muy unilaterales y siempre nos las venden como si tuviéramos que hacer esto. Tuvimos que ir a estos lugares y arrebatar a esta gente y envolverlos en mantas y traerlos volando aquí sin Estado de Derecho porque teníamos que hacerlo porque son malos. Y aunque la gente es adulta, se sientan ahí y lo creen. Y por eso Dios siempre quiere recordar que cualquier cosa que Rusia haga, Rusia la hará porque América ya la hizo. Y Rusia será el espejo de América para mostrarle, es decir, a los ciudadanos que se preguntarán, ¿por qué está pasando esto? Si ves este video, Dios está diciendo, esta es la razón por la que está pasando. Todo lo que Estados Unidos ha hecho en el extranjero, lejos del público, lejos de los ojos del mundo y oculto de sus propios medios, esto es lo que pasará aquí. América será retribuida con la copa de su propia embriaguez y su pueblo verá lo que realmente hacen los soldados y el ejército cuando van a la guerra. Cualquier cosa que le parezca malvada a los estadounidenses cuando vean a Rusia haciéndolo aquí es lo que América ha hecho. Es una recreación de los propios pecados de América. Recrear simplemente significa volver a representar algo que sucedió antes. Y así vi aquí que los rusos no tendrán tolerancia por el hábito americano de responder de vuelta. Así que este es un don especial que es exclusivamente americano. Incluso aquí lo veo. Voy a leer una profecía que no viene de mí ni del desayuno que tomé. Estoy leyendo una visión o un sueño que el Señor me dio junto con severas advertencias de lo que Él dijo. Y luego la gente dice que eso no va a pasar, no te creemos, quién eres tú, y todo ese tipo de cosas. Pero los rusos no van a ser tan pacientes como yo. Vi que si Rusia daba instrucciones cuando estaban sacando a la gente y llevándola a esos centros y formándolos en filas y cosas así, vi que la gente aún quería responder. Así que una situación que es tan mortal, una situación que debería decirle a cualquiera que es sabio esto no es el momento de hablar. Esta es una situación muy peligrosa. Este debería ser el momento en el que realmente escuchas. Tal vez porque eres una persona sola y no tienes a nadie más de quien seas responsable mientras estás en esos centros de detención, pero tal vez porque eres un padre y tienes a tu esposa y a tus 3 hijos allí y realmente quieres verlos salir adelante. Pero vi que la gente simplemente no podía resistir la urgencia de hablar y protestar y enojarse y hacer de todo. Y los rusos empujaron a la gente al suelo y pusieron su bota sobre su cabeza. Así que vi que los empujaron. Es muy extraño. Es exactamente lo que ves en las películas, cómo agarran a los árabes y esas cosas y los empujan al suelo. Ellos están como ra, 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 ra. Así que los rusos estaban haciendo eso, excepto que era mucho peor porque no lo estaban haciendo en inglés, sino en su idioma. Así que ni siquiera puedes entender qué te están gritando esos 5 hombres. Vi que ponían a la gente en el suelo porque eran, y aquí están las palabras del Señor, desafiantes, ruidosos, desobedientes. Y Rusia castigó eso muy severamente apuntando con armas a la gente y pisando sus cabezas. Y el Señor me dijo, esto es exactamente lo que hacen los soldados estadounidenses en la guerra. Otra cosa fue que pusieron a la gente en fila y apretaron los pechos de las mujeres. Y el Señor dijo, los soldados estadounidenses han tocado a la fuerza los pechos de las mujeres y han agredido a las mujeres de otros países y nunca enfrentaron consecuencias. Por lo tanto, son las mujeres de esta nación quienes pagarán el precio por esas cosas. Vi que los rusos hablaban con crueldad y burla en su tono porque América se lo hace a otros. Y así los vi tocando los pechos de mujeres que estaban muy asustadas en la fila. Ya he compartido antes que una vez estaba trabajando en Facebook y vi esta visión en vivo. Filas y filas de personas desnudas. Y normalmente Dios me mostrará la desnudez desde atrás.
así que no tengo que ver la desnudez frontal de las personas porque en realidad él no la esconde. A veces la esconderá haciéndola borrosa, pero a veces solo veo las cosas tal como son. Y esta fue una de esas veces tal como son, porque yo estaba trabajando en una publicación sobre la santidad. Y este fuego comenzó a arder por todo mi cuerpo mientras escribía esta publicación de santidad en Facebook. Y Dios simplemente comenzó a derramar esta visión sobre mí. Vi a personas de pie desnudas en fila, personas negras, personas asiáticas, personas blancas, quien sea que viva aquí. Vi que esas personas habían sido reunidas como cautivos y estaban de pie en fila, y había una mujer al frente y tenía un aro en el pezón y el soldado, un soldado chino, por favor disculpen el ruido. Un soldado chino se acercó directamente y arrancó el aro de su pezón, y ella estaba en tal agonía, pero como tenía las manos encadenadas, no podía hacer nada al respecto excepto gritar y doblarse. Por favor, disculpen el ruido. Y ellos simplemente iban bajando por la fila de personas desnudas, y estos soldados son de diferentes etnias. Así que vi que algunos de los soldados estaban interesados en mujeres que tienen rasgos exóticos. Estoy hablando de ojos grises, ojos verdes, ojos azules, cabello rubio, cabello rojo. Y estos eran sobre todo los soldados chinos porque esto es considerado exótico para ellos porque esto no es natural para su población. Todos usualmente tienen el cabello más oscuro, ojos más oscuros en la población asiática. Pero también vi que estaban interesados en las voluptuosidades de mujeres negras, mujeres latinas y cosas así. Así que era una situación muy grave y dolorosa. Y el Señor me estaba diciendo que este es el juicio sobre una cultura sexualmente inmoral. Lo he dicho en muchos videos, Dios dice que si la gente no ama la ropa, que lo disfruten ahora porque la gente que practica este estilo de vida de desnudez realmente generalizada, no estoy hablando quizás de un vestido con los hombros descubiertos o como quiera que sea cuando vas a algún lugar, estoy hablando de esto, cada parte sexual de una persona expuesta y orgullosa a propósito. Y esto es practicado incluso en las comunidades de estilos de vida alternativos. Y la gente debe entender que Dios es una persona muy paciente, pero llega un día en que la paciencia se acabará, la gracia pasará y vendrá el juicio. Y cuando venga el juicio no voy a fingir que no vi lo que vi. Vi lo que vi y todavía lo veo, y lo diré tal como lo veo. Estaban tocando los pechos de las mujeres, y estaban sonriendo, y una de las cosas que Dios dice que será parte de la crueldad de esta invasión es que estos soldados tomarán esposas. Y expliqué en esa profecía, cualquiera que haya sido, que tomar una esposa no significa proponerle matrimonio a una mujer. Un hombre simplemente dormirá al azar con quien le guste. Si eres atrapada y estás en estos centros y no hay favor de Dios sobre ti, porque no voy a fingir que esto eximirá completamente a los cristianos. No será así. Pero si Dios no está protegiendo a una mujer o apartando a un hombre, estas personas que vi tomaban esposas como querían, y eso básicamente significaba que te elegían y les gustaba si se acostaban contigo. Y los otros soldados el Señor me mostró, automáticamente entonces te veían como la esposa de ese hombre. Así que no se acercaban a ti, incluso cuando estaban haciendo sus turnos y rotaciones y lo que sea pertenecías exclusiva y únicamente a esa persona. Y el término para eso, descubrí, es como mujeres de consuelo, que este hombre está lejos de casa, su familia está lejos, y él simplemente descarga sus necesidades sexuales sobre esa persona. Porque el estilo de vida previo de esa persona era permisivo y sexual, y no le importaba a Dios ni sus leyes. ¿Y quién es Dios para decirme que tengo que casarme antes de poder tener sexo? ¿Quién es Dios? La gente me ha dicho por qué Dios está tan obsesionado con los cuerpos de otras personas de todos modos, y yo simplemente guardo silencio porque si eres tan necio que no entiendes que el cuerpo que tienes es un regalo, que es un préstamo, que es algo que se te ha dado para administrar, que eres un invitado en este cuerpo y es un regalo para ti. Entonces, ¿quién soy yo para, sabes? No tiene sentido involucrarse en cosas sin sentido. Así que vi que estaban abusando de la gente y eso es lo que hace América cuando va al extranjero. Vi que golpeaban a las personas y hablaban con mucha burla y escarnio, y vi que les preguntaban en ruso esta frase, ¿dónde está toda la victoria de tus películas? Y aunque estaban hablando en ruso, escuché la frase en inglés. No entiendo ruso, por supuesto, pero cuando escuché esto en la visión fue en inglés, y mencionaban a todas las grandes estrellas de acción de Hollywood, así que nombraban para las personas que habían capturado los cautivos por todas partes. Estaban nombrando, ¿por qué tal o cual persona no viene y te salva? ¿Y por qué tal o cual persona no viene y te salva? Y la gente estaba desconsolada porque estas cosas son muy burlonas y llegan al corazón. Tú ves televisión aquí. Cada película que hacemos aquí, Rusia es el tipo malo. Eso Rusia o el Reino Unido.
Y así que cuando los rusos vinieron aquí, ellos habían visto esas cosas y estaban nombrando a las estrellas y preguntando, ¿Él viene a salvarte? Y entonces el Señor me mostró que Estados Unidos va a tener una guerra civil. Y escuché primero en el espíritu un sonido rasposo como de una radio tratando de ser sintonizada. Y estaba diciendo la situación en Mogadiscio como la voz de un locutor de la BBC, y entonces la situación en Mogadiscio es muy desesperada, la situación en Mogadiscio es muy grave. Y así que solo me senté allí porque estoy pensando qué tiene que ver Mogadiscio con cualquier cosa que Dios esté diciendo, pero si esperas te llegará. Y así que empecé a investigar Mogadiscio, y al principio todo lo que podía encontrar era este asunto donde Estados Unidos había tratado de ir a Somalia y capturar personas como siempre lo hace. Simplemente atrapar personas, envolverlas y luego traerlas aquí y colgarlas o matarlas o juzgarlas fuera del método adecuado de la Corte Internacional. Así que este país está muy acostumbrado a la justicia de guerra de guerrillas, ya sabes, la justicia de pandillas. Nosotros seremos jueces y jurado. Nosotros decidiremos quién es culpable. Vamos a ir allá de noche con 10 SEALs de la Marina y probablemente un tipo lobo. Y vamos a atrapar a estas personas y traerlas de regreso. Y simplemente las vamos a matar. Y simplemente le vamos a decir al mundo entero que las matamos porque sabemos que son culpables. Tenemos la prueba. No necesitamos compartirla con nuestros aliados. Confíen en nosotros. Y así que, aparentemente, esto no cayó bien en Somalia. Mataron personas y tumbaron los helicópteros del cielo y fue todo un desastre. Y así que no sentí en mi corazón que esto estuviera alineado con la profecía, esto que estaba encontrando llamado la batalla de Mogadiscio. Así que seguí investigando y encontré la guerra civil de Somalia, lo cual encajaba con el hecho de que Dios había empezado a hablar acerca de que América tendría una guerra civil. Y esta guerra civil fue brutal. Los civiles fueron la mayor víctima en la guerra civil somalí. Comenzó en 1991 y según Internet, nunca ha sido oficialmente declarada como terminada. Así que no hay cese al fuego, no hay armisticio, no hay nada. Esa guerra sigue en curso. Partes del país todavía están controladas por facciones rebeldes y los civiles sufren terriblemente porque el movimiento no es fácil y no pueden acceder a alimentos ni agua. Y es simplemente una forma terrible de vivir. Y el Señor habló y me dijo, así como ha sido la guerra civil somalí, así será la guerra civil americana. América tendrá su propia guerra antes de que vengan los rusos. Será tan brutal hasta el punto de que la sangre correrá por las calles y el conflicto se desbordará hacia Canadá y México. Los estadounidenses llevarán su lucha a Canadá, cruzando la frontera sur de Canadá. También huirán a México en busca de seguridad. Saltarás esas mismas vallas fronterizas que ahora vigilan con tanto odio contra los mexicanos, y serán los mexicanos quienes los reciban y los oculten. Gente blanca escondiéndose para estar a salvo entre gente morena. Los mexicanos les mostrarán amor y protección mientras ellos lloran y lloran y lloran. Y así como la guerra civil de Somalia fue una guerra extremadamente brutal, el Señor dice que la guerra civil estadounidense será igual. Y parte de lo que provocará esta guerra civil lo puedes encontrar en las profecías de Kamala Harris. Es que el Señor dice que el gobierno de Estados Unidos va a sufrir un cambio gráfico. Este gobierno se va a cansar de fingir que es un gobierno estadounidense. Finalmente se quitará su ropa falsa y se revelará a sí mismo como el gobierno mundial, el sistema mundial, un orden global. He hablado sobre esto muchas veces, que el asiento de la bestia estará aquí en este país, así que puedes discutir y puedes hablar. Y por supuesto, yo no responderé porque voy a ser fiel a lo que Dios dice en estas palabras proféticas, que concuerdan con la Biblia. Puedes saber más sobre esto en Apocalipsis capítulo 16. 17. Si lo lees en una Biblia que entiendas, encontrarás que la rámara cabalga sobre la bestia y que el asiento de la bestia se dice que está en un solo lugar. Y ese es en Babilonia la Grande. Se dice que está en un solo lugar y puedes encontrar eso, creo que en Apocalipsis 16. Así que, el gobierno se va a volver rebelde. Y Dios dice que habrá hijos de la libertad. Básicamente son hombres patriotas. He descrito a estos hombres, llevan gorras de béisbol y no se andan con rodeos, y son altos y bajos, y probablemente viven en la zona sur y central de la ciudad. Hombres que se levantarán y dirán que esta no es la América por la que luchamos y por la que morimos, y se volverán rebeldes. En esta profecía el Señor dice que el pueblo de América, parte de lo que llevará a la guerra civil, es que la gente dejará de importarles porque al gobierno dejará de importarle. El gobierno va a dejar de preocuparse por lo que hace que América sea América. Y por eso la gente se volverá igual de sin ley porque el gobierno se vuelve sin ley. Y si estamos hablando de, él dice que su sangre correrá por las calles.
Hay una profecía muy gráfica con el nombre de pogromos. Un pogromo es un programa de exterminio sistemático de los ciudadanos de un país por parte de su gobierno. Y vi que en esos días habrá ejecuciones públicas en este país. He dicho todas estas cosas así que solo la gente nueva estará escuchándolo, pero los que han estado aquí sabrán ejecuciones públicas sistemáticas. Y vi en varias profecías como la que se llama contando que podrías morir en América por prácticamente nada. Podrías morir en América en la futura América que viene, que es el sistema de la bestia. Puedes morir en esa América por un crimen que se inventa a las 11:59 de la medianoche cuando ya estabas durmiendo a las 10 de la noche, y ellos inventarán un nuevo crimen a las 11:59, y al día siguiente ese crimen será algo como dar vuelta a la izquierda sin poner la luz de cruce de tu auto, y estarás conduciendo y girarás a la izquierda y te agarrarán y te ejecutarán por eso. Suena fantástico y sin embargo así era ese mundo, donde la gente era ejecutada públicamente y también estos disidentes, estos grupos rebeldes que no querían obedecer, si eran capturados, eran ejecutados públicamente para que la población se tranquilizara. Eran ejecutados y, como ejemplo, vi en esos días, donde yo vivía en esos días, que ibas caminando por la calle y había sangre fresca en los caminos de una ejecución pública que acababa de ocurrir. O podrías ir caminando y habría una mancha muy oscura, negruzca o morada y pegajosa, de una ejecución pública que había ocurrido hace unas semanas y no la lavarían. Dejarían esas manchas en la calle para controlar mentalmente a la población. Y vi que hacían que los niños se quedaran de pie y vieran eso para decirles a los niños, esto es lo que les sucede a las personas que luchan contra el gobierno. Así será esa guerra, y la gente huirá a Canadá en busca de seguridad y también huirá a México. Y el Señor dice que la gente se estará escondiendo por seguridad entre una población que no se parece a ellos. Así que estos son solo hechos. Demográficamente sabemos cómo está conformado este país. Y él dijo que la gente se esconderá para su seguridad entre personas de piel morena y los mexicanos los amarán, pero estarán con el corazón roto y llorando. Y vi a los mexicanos recibiendo a los estadounidenses de dos maneras. Así que los estadounidenses estaban intentando trepar esa cerca fronteriza. Una de las formas es que ellos la cruzaban de noche y muchachos mexicanos con estas camionetas estaban esperando afuera del lado mexicano. Y si lograbas cruzar la cerca y pasar a México, entonces ellos te llevaban a varios lugares de refugio por dinero, así que podías pagar. Y vi a un papá que la mamá ya había cruzado y ahora el papá estaba intentando ayudar a los niños a cruzar. Y el último era un niñito que estaban teniendo dificultades para lograr que cruzara y llegara a la mamá. Pero de otra manera es que la gente simplemente huía, y no vi cómo huían, pero vi que eran recibidos como refugiados. Les estaban limpiando las heridas. Los mexicanos estaban dando mantas y grandes canastas de fruta y enormes platos de comida. Y los niños estaban muy sucios, así que los niños de Estados Unidos estaban muy sucios por ese viaje hacia la libertad. Pero lo que estaba sorprendiendo a estos niños era cuánto estaban llorando sus padres. Sus padres estaban llorando como si quisieran morir. El tipo de llanto que sale del alma de una persona. Y estos niños nunca habían visto a sus padres mostrar tanta emoción cruda en su vida. Así que estaban tratando de consolarlos y los mexicanos mayores no tenían tiempo para eso porque supongo que cuando eres viejo simplemente no tienes tiempo para mucho. No tienes tiempo para todas estas cosas. Así que solo estaban tratando de alimentar a la gente y resolver la logística de solíamos ser 3 en esta casa, solíamos ser 6 y ahora somos 16. ¿Dónde duerme la gente y cómo conseguimos que estos niños estén limpios? Estaban buscando ropa limpia para los niños y alimentándolos y encargándose de eso. Pero eran los mexicanos jóvenes quienes estaban tratando de hablar con los estadounidenses y consolarlos y decirles sabemos que es terrible lo que está pasando, pero ahora están aquí y intentaremos ayudarlos de la mejor manera que podamos. Y así el Señor dijo que esta guerra surgirá porque este gobierno se convertirá en un gobierno rebelde y la gente se levantará en guerra de guerrillas contra él. Y también que la nación caminará ese camino hacia la guerra civil porque se convertirá en una nación fuertemente dividida. Así que no necesitas que yo te diga estas cosas. Pero el Señor nos está mostrando el camino que lleva al futuro. La gente oye profecía y como no hay nadie que pueda enseñarla adecuadamente para mostrar que cuando algo es dicho proféticamente esto será. Hay un camino que lleva a una nación allí. Así que cuando América escucha sobre profecías de esclavitud, hubo un camino recorrido en el pasado que llevará a la esclavitud ahora.
La esclavitud no ha entrado simplemente en los juicios del Señor, porque Él pensó, oh, esto sería algo realmente interesante para agregar. No, proviene de lo que llamamos los fantasmas del pasado, no expiados, y así es como entra personas siendo abusadas sexualmente. ¿Cómo entra eso a la profecía? El abuso sexual sucede desde Estados Unidos, cuando van a los países de otras personas, y nunca se habla de ello ni se muestra. Y así es como termina en la profecía. ¿Cómo es que la gente vendrá y ni siquiera intentará capturar personas y simplemente se las llevará con su ropa normal? ¿Por qué deben desvestirlos? Esto se toma del mismo tipo de juicio que le sucedió a Israel, porque Israel estaba constantemente pecando en idolatría, pero no solo eso, practicando rituales paganos de 5 hombres en una cama o 3 hombres en una cama con 6 mujeres, ese tipo de cosas. Así es como el castigo sexual entra en una profecía porque existe el pecado correspondiente. El castigo no llega sin la existencia del pecado. Así que porque esta nación practica dúos y tríos y crea sitios web donde la gente casada puede ir y encontrarse con otras personas casadas en silencio en habitaciones de hotel, y nunca sabemos de esto hasta que el sitio web es hackeado por estos chicos que se dedican a exponer todo. Así es como los cautivos desnudados entran en la profecía. Dios no es malo y Dios no es injusto. Dios no solo se despierta hoy y decide a quién voy a, ya sé, atacaré a América. No. La gente viene aquí constantemente y pregunta, ¿y qué hay de este país? ¿Y por qué usaría a Rusia? Rusia ha hecho esto, y Rusia ha hecho aquello. No hay nación sin pecado, pero el Señor ha dicho en Apocalipsis 16, 17 y 18, si tan solo lo leyéramos, que solo hay un campeón del pecado en el mundo. Así que Él no está diciendo que no juzgará a las naciones. Él está diciendo que juzgará a esta más que a las demás. Y por eso estoy aquí. Estoy hablando del juicio de Babilonia. Babilonia en la Biblia vive ahora. Así que antes de llegar a Apocalipsis 18, estoy proclamando cómo llegamos a Apocalipsis 18, donde la nación es destruida en una sola hora. Estoy declarando por el Espíritu del Señor cuál nación es destruida en una sola hora. Y es esta en la que estamos viviendo. Así que el Señor dice que las fronteras serán cerradas cuando esta guerra realmente comience y nadie tendrá permitido salir. Nadie podrá salir a menos que logren salir antes de que esta lucha oficial estalle, porque después de eso las fronteras estarán altamente vigiladas, serán muy peligrosas, y los métodos normales de viaje tu auto, usar Amtrak, Delta Southwest, serán fuertemente monitoreados por el gobierno. Y todo esto es para el futuro. Así que hay unas cuantas profecías que están puestas en esta. Así que si las lees, yo las leeré. Se llaman Preparaos para la guerra. La guerra viene. Esas dos hablan de la guerra civil que vendrá a los Estados Unidos. Y entonces un gobierno rebelde es un nuevo gobierno para América, paso sincronizado. Un pueblo de locura y los programas proféticos. Así que yo soy Celestial y gracias por estar aquí. Dios los bendiga a todos ustedes que comparten estos videos, a todos ustedes que se toman el tiempo de leer las profecías. Es para su propio beneficio si leen estas cosas. Y gracias también a los que apoyan el canal. Estoy agradecida por su apoyo. Que el Señor se los regrese multiplicado. Y hasta que los vea de nuevo, que Dios esté con ustedes y adiós.